Hay jugadores que llegaron a un alto nivel en su carrera que hace 5, 10, 15 años eran de los mejores jugadores, pero que al día de hoy ya nadie sabe qué fue de ellos. Así que en este vídeo vamos a repasar 12 jugadores que creías que estaban retirados pero siguen jugando. Comenzamos con el defensa español Nacho Fernández. Debutó con el Real Madrid en 2011 y se mantuvo en el equipo hasta 2024 y aunque no siempre fue titular indiscutible, fue el comodín de lujo para todos sus entrenadores. En total, como futbolista del Real Madrid, Nacho jugó 364 partidos, anotó 16 goles y dio 9 asistencias. Además, logró el récord histórico de 26 títulos con el club, incluyéndose Champions League. Tras levantar la 15ª en 2024 y ganar la Eurocopa con España, decidió que era momento de salir por la puerta grande. A pesar de tener ofertas en Europa, el defensa de 36 años fichó con el Al-Qadsia de la Liga de Arabia Saudita. A día de hoy, Nacho es el líder de la defensa y capitán del equipo árabe que suele pelear los primeros puestos. Jean-Éric Maxime Choupo-Moting, su carrera es una de las más curiosas del fútbol moderno. Tras destacar en el FC Schalke 04 y tener un paso discreto por el Stoke City, el delantero camerunés sorprendió al ser fichado por el Paris Saint-Germain en 2018 y luego por el Bayern Múnich en 2020. A pesar de llegar como suplente, Jean-Éric Maxime Choupo-Moting se convirtió en un amuleto anotando goles decisivos en Champions y ganando 11 títulos entre Francia y Alemania. Tras finalizar su contrato con el gigante bárbaro en 2024, se quedó sin equipo por 6 meses, hasta que a principios de 2025, el delantero de ya 36 años fue anunciado como nuevo jugador del New York Red Bulls de la MLS. Si hablamos de talento puro y una visión de juego privilegiada, tenemos que mencionar Dusan Tadic. Muchos lo conocieron cuando brillaba en la Premier League con el Southampton, pero su nombre quedó grabado en la memoria de todos los aficionados. Tras su histórica exhibición en el Santiago Bernabéu en 2019, cuando lideró al Ajax en una de las mayores sorpresas de la Champions League. Tadic fue el corazón del gigante neerlandés durante 5 temporadas, marcó más de 100 goles y dio más de 100 asistencias. Tras 2 temporadas exitosas en el Fenerbahçe de Turquía de 2023 a 2025, Tadic no colgó las botas, sino que se fue a jugar a sus 37 años al fútbol de Emiratos Árabes Unidos con el equipo Al-Wahda. En total lleva 32 partidos ahí, ha marcado 5 goles y ha dado 17 asistencias. Steven Nchonchi fue uno de los mediocampistas franceses más destacados de la década anterior, principalmente brilló en el Sevilla, donde ganó un Europa League. Con la selección de Francia jugó únicamente por 3 años. Pero fue parte de la Francia campeona del mundo en 2018 jugando 5 partidos en ese mundial. Tras el mundial se fue a la Roma y en 2020 se fue al Estés. En 2021 su carrera entró una fase de trotamundos que lo llevó a Qatar, Turquía e Irán. Finalmente en 2025 decidió regresar al club donde explotó en la Premier League, el Stoke City. El mediocampista de 37 años firmó un contrato por una temporada para ayudar a los Potters en la Championship inglesa. En el Stoke City, el campeón del mundo no es titular, pero suele entrar de cambio. Nemanja Matic es otro que aún juega. El mediocampista serbio jugó en importantes equipos como el Benfica de 2011 al 2024, el Chelsea 2014 al 2017 y el Manchester United, donde se le vio quizás su mejor versión con los Red Devils. Jugó hasta 2022 y llegó a disputar casi 200 partidos. Con su selección disputó la Copa del Mundo 2018, aunque en 2019 se retiró. Los últimos años de su carrera lo jugó en la Roma, el Stade y el Olympique de León. Y actualmente, aunque ya tiene 37 años, se mantiene en una de las mejores ligas. En 2025, Matic firmó con el Sassuolo de la Serie A italiana, donde es titular, indiscutible y capitán del equipo. En la actual temporada, el Sassuolo se encuentra peleando por puestos europeos. William Borges da Silva debutó hace 20 años en el Corinthians. Su primer equipo en Europa fue el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Ahí se dio a conocer, pero fue en el Chelsea donde llegó a su mejor nivel.
Jugó por 7 años con los Blues y levantó 5 trofeos. Además, por esos años solía ser jugador de la selección brasileña, participando en los mundiales de 2014 y 2018 y en las Copas América de 2015, 2016 y 2019. Tuvo un paso fugaz por el Arsenal en 2020, luego regresó al Corinthians en 2021. Parecía que ahí se retiraría, pero ha seguido jugando en varios clubes más. Volvió a la Premier con el Fulham, se fue a Grecia con el Olympiacos y en 2025 regresó a Brasil nuevamente. Esta vez no con el Corinthians, sino con el Grêmio. A día de hoy tiene 37 años, no es titular, pero suele entrar de cambio. Ahora vamos con David Luiz, aún sigue jugando. El brasileño tuvo una muy buena carrera en Europa jugando en el Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain y Arsenal. Levantó títulos con todos ellos, el más importante, la Champions de 2012, que ganó con el Chelsea con la selección brasileña y disputó 57 partidos entre 2016 y 2017, fue al Mundial de 2014 y a las Copas América de 2011 y 2015. Tuvo un emotivo regreso a Brasil en 2021 para defender los colores del Flamengo, donde se consagró campeón de la Copa Libertadores. En 2025 se fue al Fortaleza también de la Primera División de Brasil, pero solo duró 6 meses ahí, pues en agosto de 2025 sorprendió al regresar a Europa a sus 38 años para jugar la Champions con el Pafos FC de Chipre. El defensa jugó ante el Bayern Múnich, Villarreal, Mónaco, Juventus, entre otros. Lamentablemente su equipo se quedó un gol de avanzar de ronda. Imposible olvidar a Alejandro "El Papu" Gómez en la Atalanta de Bérgamo. Durante 7 temporadas, el argentino fue el motor, el capitán y máximo asistente de un equipo que practicaba el fútbol más vistoso de Italia. Llegó al equipo cuando peleaban por no descender y se fue cuando ya jugaban Champions. El Papo fue uno de los pilares de la transformación del Atalanta y eso lo llevó a la selección argentina con la Alveste. Jugó de 2017 a 2022, que fue parte del plantel campeón de América en 2021 y campeón del mundo en 2022. Al salir del Atalanta tuvo un breve paso por el Sevilla. En 2023, cuando jugó en el AC Monza, recibió una sanción por dopaje, que lo alejó de las canchas hasta que en 2025 se unió al Calcio Padova de la Serie B italiana y en noviembre, tras 2 años sin jugar, finalmente regresó a las canchas. El Papu tiene 38 años y es el capitán del equipo. Otro que aún sigue jugando es Luis Gustavo. Su carrera comenzó en equipos no muy conocidos de Brasil. En 2007 fichó con el Hoffenheim de la segunda división alemana, pero rápidamente logró el ascenso y su nivel en la Bundesliga. Siguió siendo alto, por lo que el Bayern Múnich no dudó en ficharlo en 2010. Luis Gustavo, recordado por ser el ancla del Bayern Múnich que conquistó el triplete en 2013, fue titular con la selección de Brasil en el Mundial de 2014 y mantuvo regularidad en Europa con el Wolfsburgo, el Olympique de Marsella y el Fenerbahce. En 2022 dejó Europa y desde entonces jugó en el Al-Nassr de Arabia Saudita. Volvió a su país, jugó en el Sao Paulo de 2024 a 25 y desde 2026. Juega en el Atlético Paranaense de la Serie A brasileña, donde a sus 38 años sigue siendo titular en la mejor liga del continente. Igor Vladimirovich Akinfeev es una leyenda absoluta del CSKA de Moscú, club donde ha desarrollado la totalidad de su carrera profesional desde su debut en 2003 con el conjunto CSKA Moscú. Conquistó la Europa League en 2005, además de levantar 6 títulos de la Liga Premier de Rusia y 7 copas, convirtiéndose en el jugador con más partidos en la historia de la institución. Su trayectoria internacional está marcado por haber defendido la portería de la selección de Rusia en los mundiales de 2014 y 2018. Actualmente, con 39 años, se mantiene como capitán y titular en la portería del CSKA de Moscú, el club donde lleva 23 años jugando. Uno de los delanteros más letales de la década pasada en el fútbol europeo fue Radamel Falcao.
Su primer equipo en Europa fue el Porto de 2009 a 2011, donde llegó a marcar 72 goles y ganó una Europa League. Su leyenda creció en el Atlético de Madrid. Ahí también ganó la Europa League y marcó 70 goles en 91 partidos. En Mónaco fue el capitán del equipo que ganó la Ligue 1 en 2017. Con su selección también fue letal, con 36 goles es el máximo goleador histórico tras su paso por el Galatasaray y el Rayo Vallecano en la Liga Española. En julio de 2024 cumplió el deseo de su infancia al firmar con Millonarios de Colombia. Ya estuvo un año ahí. Su contrato se acabó y se quedó sin equipo por 6 meses, hasta que para este 2026 con ya 40 años firmó nuevamente con Millonarios. Lamentablemente la edad ya le pesa, pues este año van 10 partidos y aún no ha podido marcar. Finalmente terminamos. José Fonte debutó en 2002 con el Sporting de Lisboa. Su etapa más emblemática fue con el Southampton. Llegó en 2010 cuando el equipo estaba en tercera división y al tiempo logró el ascenso a la Premier League. El defensa mantuvo un nivelazo en la Premier y por ello, en 2014 empezó a ser llamado por la selección de Portugal. Fonte fue el mariscal de la saga de Portugal que conquistó la Eurocopa en 2016 en Francia, además de levantar la Nations League en 2019 y jugar el Mundial de Rusia 2018. Luego del Southampton jugó en el West Ham y en el Lille Olympique Sporting Club de Francia, donde fue el capitán que lideró al equipo para arrebatarle la liga al PSG en 2021. Tras un paso por el Sporting Braga, en 2024 se incorpora a las filas Casa Pia Atlético Club de la Primera División de Portugal. Actualmente, a sus 42 años es el capitán y titular absoluto en la defensa central. Eso es todo por el vídeo de hoy. Comenta cuál caso te sorprendió más. Si el vídeo te gustó, dale me gusta y suscríbete al canal.